seguimos en 40 días Argentina en democracia. Estamos repasando la lucha de Barrio Ituzaingó y lo que hizo después esa lucha de llevar a juicio a los productores y a un aeroaplicador por contaminar al barrio. Prácticamente, digamos, esa fue un poco la manera en que llegaron sentados al banquillo de los acusados. ¿Cuál era la expectativa de los habitantes de Las Madres de Barrio Ituzaingó ante el inicio de este juicio? Junio de 2012. Vamos hacia aquel momento. Estamos muy nerviosos, muy ansiosos y bueno, estamos esperando el día. Hoy comienza el juicio contra 3 personas acusadas de utilizar agrotóxicos en campos ubicados en cercanías de viviendas de Barrio Ituzaingó. Tras 11 años de lucha, las denominadas Madres de Barrio Ituzaingó esperan que las enfermedades y muertes ocurridas a causa de dicha contaminación tengan justicia. Esto va a ser un antecedente para ayudar a un montón de gente que está en los mismos problemas de Barrio Ituzaingó anexo. Porque el problema no es Barrio Ituzaingó, sino es Montecristo, Colonia Carolla, Uncativo, es todo el país. Esperamos que vele por la salud de montones de personas que están esperando que este juicio salga favorable, porque hay muchísima gente sufriendo las consecuencias de esto, lo tóxico. Sofía Gatica se refería antes del inicio de este juicio a lo que iba a marcar ese precedente y decía, no era solo Barrio Ituzaingó, esto iba a servir para mucho más, ¿no? Después se notó, doctor. El problema es que no hubo más juicios ni procesos. Fue la única sentencia acá en Córdoba y en el país y creo que en Sudamérica. Creo que no ha habido otras condenas. ¿No ha habido otro juicio de este tipo? Que yo conozca no, pero recién hablando con vos, Darío, me dijiste de que hubo una condena muy leve ahí en Corrientes. Una escuela rural. Una escuela que fue fumigada y los chicos allí tenían todos los síntomas de dolor de garganta, como angina, y las maestras los llevaron al dispensario y allí les certificaron y fue un resultado ahí inmediato. Pero así de la naturaleza de que tuvimos nosotros no ha habido otro juicio. Recién decías, Darío, en el fin del primer bloque, la importancia que tenía lo que había hecho el doctor Andrés Carrasco, ¿no? Que también se incorporaba a la evidencia de este juicio. Digo, poner sobre el papel y decir, bueno, esto está pasando, en un momento en donde era difícil cuestionar ese modelo de producción, ¿no? Sí, y tomando las palabras que decía recién Sofía, también queremos que el problema de Ituzaingó trascienda de Ituzaingó, porque lo que está pasando acá realmente no es patrimonio exclusivo de este barrio, sino que claramente ya hacía referencia a esto, a la existencia de un modelo productivo que en la Argentina está presente en toda la pampa húmeda, digamos, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires. Es decir, la problemática se extiende, digamos, hacia un territorio mucho más extenso que Barrio Ituzaingó. Y en el ámbito del derecho, eso es lo que se reconoce como el leading case, un caso testigo. De eso estábamos hablando. Cuando nosotros, antes de llegar a la instancia de juicio oral y público, preparábamos el caso, el juicio, y pensábamos en esto, que precisamente el tema de la discusión científica, qué rol cumple la ciencia en relación a poder demostrar algún tipo de vinculación de estas enfermedades y esta patología, poder asociarla de alguna forma al uso de los agrotóxicos y a otro contaminantes que pueden estar, digamos, presentes también en el ambiente. Preparamos precisamente esta participación del doctor Carrasco. La doctora Delia Ayaza fue otro de los testimonios realmente contundentes. La doctora Ayaza es investigadora de la Universidad de Río Cuarto y ella viene haciendo todo un trabajo de acumulación de conocimiento referido a cómo los agrotóxicos impactan sobre la cadena de ADN, cómo modifican precisamente el ADN en las personas expuestas. El ingeniero químico Marcos Tomasoni, por ejemplo, expuso y explicó en esa audiencia oral pública el tema de las derivas de los agroquímicos. Es decir, y pudo demostrar, por ejemplo, de cuando estos productos que son liberados al ambiente entran a jugar factores ambientales que escapan a cualquier tipo de control precisamente humano. Cuando vos fumigas, entran a jugar estos factores externos absolutamente ingobernables o escapan a la posibilidad de dominio humano, como es la temperatura, la humedad y todo lo demás. Entonces Marco explicaba el fenómeno de la deriva primaria, secundaria y terciaria, y que tiene que ver cómo estos agroquímicos pueden perdurar, por ejemplo, en suelo entre 60 y 90 días, y después por la exposición al sol se elevan
es decir, pasa a un estado gaseoso y a través de la deriva del viento eso puede ser trasladado a grandes hectáreas del lugar. Y eso es lo que terminó demostrándose en el juicio de Ituzaingó. Mira, me voy a ir a... Nombraste a algunos de los que declararon como testigos en ese juicio. Uno fue Eduardo Molina, entiendo que era médico de la UPA de Barrio Ituzaingó. Contaba su experiencia como testigo, 30 años de profesión, y nunca había tenido la casuística que tenía laburando en ese barrio directamente con las personas afectadas, e incluso muchos médicos que terminaban, entiendo, según me contaban, pidiendo el traslado de Barrio Ituzaingó porque se sentían abrumados un poco con todos los casos. Fíjate lo que decía este médico testimoniando en el juicio. El doctor Eduardo Molina, médico del dispensario de Barrio Ituzaingó Anexo, fue el primer testigo de esta jornada. Narró desde su perspectiva de agente sanitario cómo se vivía el proceso de fumigaciones y las consecuencias que traía en la salud de la población. Y la gente estaba muy comprometida, algunos grupos, otros no tanto, pero en sí preocupadas porque ellos consideraban que la zona estaba contaminada. ¿Estaba contaminada la zona, doctor? ¿Usted tuvo algún indicio, alguna señal de ello? Nosotros teníamos una alta incidencia de ciertos tipos de patologías que habría que estudiar en profundidad y con base científica si se los puede atribuir a la contaminación por agroquímicos. ¿Qué enfermedades? Estoy hablando de diabetes y de hipotiroidismo, que era notoria la diferencia con otras zonas de Córdoba. Había casos de leucemia y había algunos casos de malformaciones. Nombra muchas cosas que tardaron en ser admitidas: malformaciones, leucemia, diabetes, hipotiroidismo. Alguien que estaba en el lugar directamente, ¿no? Claro, yo quería volver un poquito atrás, ¿no? Porque las madres y los vecinos, cuando piden las investigaciones, porque notaban que había una diferencia de todas estas enfermedades del barrio Ituzaingó con los otros barrios, era muy evidente la cantidad de cáncer, nacimiento de niños con deformaciones, leucemia, lupus, púrpura, y después problemas de discapacidad también. O sea, era una cuestión numéricamente muy diferente del resto de los barrios. Entonces allí es donde empieza a actuar el Ministerio de Salud de la provincia, hace estudios y detecta esta cuestión de la contaminación. Y vienen las denuncias y vienen las ordenanzas, como dijo Darío recién, municipales, estableciendo lo que es el barrio en estado de emergencia sanitaria, la siguiente ordenanza prohibiendo fumigaciones a 2.500 metros, etcétera, etcétera. Pero era evidente la diferencia entre las enfermedades que había en el barrio con el resto de los barrios. Y por eso que también justifica un estudio más profundo, y hemos tenido la colaboración, la asistencia realmente de profesionales expertos y todos los informes científicos que, y bueno, justamente el doctor Molina es uno de los que declaró como testigo. Cuando hablábamos con Sofía Gatica, recordando, digamos, en el capítulo anterior que hicimos de esto, también habló de cómo a veces se denosta o no se tiene en cuenta el saber popular. Digo, una situación que las madres, y primero las madres sobre todo, después se sumaron muchos vecinos, pero un trabajo minucioso que me parece que es contundente. Cuando hacen ese mapa de las manzanas y van poniendo puntitos de los casos de enfermedades que hay en cada manzana. Digo, eso le pegaba un cachetazo a cualquiera. Sea, digamos, que tuviera una base científicamente profunda, no, eran las madres relevando quién estaba enfermo en el barrio, ¿no? Digo, esa tarea interesante que habían comenzado hace años. Sí, con respecto a eso, yo también siempre rescato la importancia del saber popular, y esto que bien mencionás vos tiene un nombre y es la epidemiología comunitaria, y tiene que ver con esto, que es ir, digamos, tarea que corresponde al Estado, claro, en realidad, y que en este caso, ante la ausencia del Estado, las madres no se quedaron claramente de brazos cruzados y se pusieron a hacer esa tarea. Y yo siempre rescato el saber popular y comunitario como un saber casi a la par del saber científico. ¿Y por qué te digo esto?
Recién te mencionaba uno de los testigos técnicos, que era el ingeniero químico, Claro. Marcos Tomassoni, que hablaba de la deriva. Bueno, Marcos Tomassoni incorporó a su testimonio un trabajo científico hecho por la Cátedra de Problemática Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales. Ese trabajo científico analizó el tema de la dirección de los vientos en Barrio Ituzaingó durante 10 años. A través de un simulador, de un software, ellos pudieron establecer cuál era el viento predominante que existía en Barrio Ituzaingó, para a partir de ahí ver cuál era el comportamiento precisamente de los agroquímicos cada vez que se fumigaba. Claro. Y ellos pudieron establecer a través de la rosa de los vientos que había un viento preponderante desde el sector este hacia el noreste, digamos. O sea, que atravesaba el barrio. Lo atravesaba como en diagonal. Exactamente. Barrio, claro. Entonces, cuando vos mirabas el mapa de la deriva, veías que cuando se fumigaba el campo que estaba siendo objeto del debate precisamente, que era el campo que explotaba el productor Francisco Parra, cuando vos veías esa simulación que hacía de la deriva de los agroquímicos, veía que cuando soplaba el viento preponderante, ese viento ingresaba al barrio. Cuando vos superponías ese mapa técnico y científico con el mapa de las madres, coincidía los casos concentrados de cáncer y malformaciones con el mapa de la deriva. Y esto, fíjate vos cómo se logra la simbiosis entre un saber popular y comunitario, y después, muchos años después, que fue en el año 2010, se incorpora la ciencia con una herramienta nueva y distinta, que cuando vos la superpones te da como resultado que precisamente permitió explicar precisamente en el juicio que en realidad lo que estaba enfermando a las madres eran los agroquímicos, porque cuando el agroquímico ingresaba al barrio caía en ese sector que el mapa de relevamiento de las madres daban como los casos concentrados de enfermedades. Vamos a seguir avanzando en los testimonios y en el archivo, gran archivo que tenemos en los SRT, sobre lo que fue aquel proceso judicial, y lo decía el doctor, bueno, había empezado en junio, se tomaron la feria para seguir estudiando, pero se acercaba el momento de la definición, el pedido de condenas y qué expectativa había allí por parte de las madres de Barrio Ituzaingó que, bueno, querían ver condenas concretas a los dos productores y al aeroaplicador. A ver qué decía. Desde ya que no estamos conformes con lo que pidió la Fiscalía. Creemos que después de todos los alegatos, las personas afectadas o los que tienen algún familiar fallecido volvieron a vivir todo lo anterior, retrocedimos 12 años y bueno, yo personalmente no creo en la justicia, las pruebas están, pero en realidad en la balanza de la justicia está, por un lado, el dinero del poder económico de estos señores, que son los ojeros, y por el otro lado, nosotros, ¿no es cierto?, que lo único que pedimos es salud. Es un poder económico muy grande, nosotros sabemos, todo el mundo sabe que cuando hay dinero de por medio, es muy difícil que lleguemos a la justicia. Esto era previo a la sentencia, había una disconformidad de las madres en cuanto al pedido de condenas que había hecho la Fiscalía. ¿Recuerda eso, doctor? Sí, tengo bien presente. Nosotros pedimos más. El tribunal, nosotros pedimos 4 años. Claro. El tribunal condenó a 3 años, condicional. Nosotros pedimos pena efectiva. Habían pedido 4 años de cárcel para Parra y 3 para Pancelo, ¿es así? Es así. Efectivo, pero los dos efectivos. Bueno, esto es previo, una opinión de las madres previa a la sentencia. Claro, que se dé la sentencia. ¿Cuál es el problema? Las madres, yo les reconozco razón, tienen motivos suficientes. Ellos creyeron que las muertes y todos los resultados que existieron, este juicio servía justamente para hacer justicia por todas las enfermedades, los cánceres, las muertes, y no es así. No es así porque en este juicio no se investigó la relación causal, que es un delito de peligro, por eso la pena que tiene la escala penal es de 3 a 10 años de prisión. Es un delito de peligro en cuanto que cuando ocurre una fumigación, es muy difícil probar que en ese momento esa fumigación de ese día produce esa muerte. Porque o sea, lo que se juzga y por lo que se condena o se termina condenando es por la peligrosidad de la actividad. La peligrosidad. Para decirlo de alguna manera. Claro. ¿Por qué?
porque la fumigación, los resultados se van a ver mucho después. Si hay gente que fue dañada físicamente, sufrió enfermedades, sufrió cáncer, después se determina. Es muy difícil probar esas circunstancias. La causa madre, que después el doctor Mateos abre, es para investigar la relación causal de los hechos con los resultados, que no se pudo llegar a nada tampoco en eso, porque es muy difícil probar. Tiene que ser una fumigación que en ese momento produzca un resultado. Ya vamos a volver, porque vamos a abrir el tercer bloque con lo que fue esa sentencia. Para algunos que no conformó, para otros fue histórica, pero eso lo vamos a hablar en el próximo bloque. Hacemos una nueva pausa en 40D y ya venimos.